Buenas, buenas tardes, buenos días, buenas noches a las personas que miran el presente video en diferentes horarios. Yo soy el doctor Oded Arroyo, soy médico general, tengo una maestría en tratamiento de adicciones y en urgencias psiquiátricas. Dentro de las urgencias psiquiátricas vemos nosotros como una urgencia, manejamos el tema del abuso sexual. En este momento y aprovechando que acaba de pasar el Día del Niño, voy a hablarles un poco de abuso sexual infantil, porque esta situación es una situación común, cotidiana, mucho más de lo que nosotros nos imaginamos o podamos pensar. Esto sucede en una gran proporción. Yo en mis estudios, en mis investigaciones, perdón, lo he encontrado en un 30% de las familias o los hogares, como quieran llamarlo. Y pues ahorita vamos a ver más adelante un poquito la, la, la incidencia, las gráficas, ya a nivel nacional y a nivel internacional. Bueno, empezando, eh, vamos a tratar de definir qué es el abuso sexual infantil. Bueno, empezamos diciendo que esta es una situación común, más común de lo que parece ser. En realidad, como ya les decía, se presenta en un 30%. El censo a nivel nacional nos habla de que este se presenta en un 18.9% de las familias en la sociedad en general, y este estudio es tanto de México como de España y Canadá. Más o menos anda entre el 18% al 22%. Es una situación tan lamentable que pasa a ser de lo común a lo aberrante, a lo grotesco. Pero ¿qué es lo que sucede? Se mantiene como un tabú, se mantiene oculto, y por eso tenemos un gran subregistro, porque a pesar de que las estadísticas son alarmantes, la gran mayoría no se denuncian, incluso nunca salen a la luz estos abusos sexuales y se quedan callados. Entonces tenemos un gran subregistro. El abuso sexual infantil es cualquier interacción entre un niño y otro manipulados por un adulto, o entre un niño y un adulto, para la estimulación sexual, para la estimulación erótica, para el adulto. No tiene que ser eh, el tocamiento como tal. Hay muchos tipos de abusos: el visual, psicológico, el físico, muchos tipos que el adulto puede poner, incluso obligar a dos niños a tocarse entre ellos si esto le causa una excitación, y eso va a ser un abuso sexual. Eso está. El simple hecho de que un adulto toque a un niño en sus genitales o de una manera inadecuada se considera abuso sexual infantil. De hecho, cualquier persona que sea tocada, que sea sin su consentimiento, que no sea consensuado, se considera como abuso sexual. Eh, También que el adulto obligue al niño a tocarse él mismo, a tocar sus genitales, a mostrar sus genitales, o a hacer alguna actividad que al adulto le genere una excitación, una estimulación erótica, se considera ya como un abuso sexual. Eh, Haría yo una pregunta en este momento, y te preguntaría a ti que estás viendo el video: ¿tú has sido abusado o abusada sexualmente? Sabiendo que el abuso sexual es cualquier tocamiento o cualquier acción estimulante que no sea consensuada. Nos ha pasado a muchos que hemos sido obligados a hacer alguna actividad sexual que no nos gusta. Esto es más frecuente en las mujeres casadas. ¿Cuántas veces han sido abusadas por sus maridos porque las obligan o les piden que hagan tal o cual cosa, y que si no la realizan las van a abandonar? Esto es un abuso sexual. En el metro, en el camión, ¿cuántas veces no las han tocado? O también a los hombres, ¿cuántas veces no nos han tocado nuestros genitales intencionalmente, con tal de obtener
un placer, una excitación, y eso se considera abuso. Entonces yo les preguntaría a ustedes, videntes, ¿han sido abusados? Quizás sí. Nadie tiene derecho a tocarnos sin nuestro consentimiento, eso es un hecho y está dentro de la ley. Entonces, basándonos en esto, podríamos decir que, bueno, una gran mayoría de las personas hemos sido abusados sexualmente. Y no solo es que nos hayan obligado a hacer una actividad sexual, sino que, bueno, simple y sencillamente quizá hemos sido abusados. Mm, Muchas veces nosotros nos encontramos con personas que tienen problemas para relacionarse con la sociedad. Muchas veces se encuentra la pareja ya una vez casada, que el hombre o la mujer tiene un problema tiene alguna disfunción sexual, vaya, y no sabemos qué es lo que sucede. Si nosotros hiciéramos un censo, una indagación psicológica, una evaluación psicológica o simple y sencillamente una historia clínica detallada de este paciente, podríamos darnos cuenta que ha sido abusado de niño, porque la incidencia y la frecuencia del abuso sexual en la infancia pues es grave. Tenemos un grave problema en México en que el abuso sexual es visto como un delito, pero no es visto como una enfermedad, y es una enfermedad tanto para el niño abusado como para el adulto, porque el abusador tiene un problema psicológico. No puedes ir tú por la vida siendo excitado por niños o teniendo atracción sexual por los niños sin estar enfermo. El ser un abusador sexual es una enfermedad. Ser abusado sexualmente es una enfermedad y se tiene que contar como tal. Hay un grave problema porque eh, no hay un programa a nivel nacional, no existen programas para el tratamiento, la identificación, la prevención. Son muy leves, muy superficiales los programas de prevención del abuso sexual infantil, en general del abuso sexual, pero el abuso sexual infantil, pues los programas son muy vagos, vamos a decirlo, muy superficiales, porque realmente no se considera una enfermedad, se considera un delito, y pues esto es una situación grave. Teniendo como base estadística que el abuso sexual en la sociedad mexicana es de 18.9% y que el 22% de las mujeres han sufrido abuso en algún momento determinado de su vida, pues bueno, esto es alarmante y tendríamos que buscar una estrategia para detenerlo. Creo que las políticas de salud tienen que indagar un poco más en esto para hacer campañas de promoción, detección y tratamiento de las personas abusadas y de los abusadores. No solo de forma legal, un abusador lo encierras. Ahí está habiendo un grave problema porque ese abusador, si es un abusador espontáneo que tiene conciencia de culpa, pues como se dice coloquialmente va a escarmentar. Pero si es un abusador que realmente tiene un problema, que no tiene conciencia de que está haciendo mal, pues el encierro no lo va a curar, porque está enfermo. Simple y sencillamente, tal vez va a acumular más ansiedad y cuando salga del encierro o dentro del mismo encierro, va a estar practicando abuso sexual. Es una situación común, es de hecho lo más común, lo más probable, que el abusador sea un familiar directo y por lo tanto, por eso hay tanto subregistro, porque se trata de ocultar por los familiares. Eh, Muchas veces, a pesar de que se den cuenta los padres de familia, los tíos o tal vez los abuelos de que el niño está siendo abusado, se lo calla y es un tercero quien se da cuenta. ¿Qué tercero? La maestra del kinder, de la primaria, un trabajador social, un amigo o tal vez no un tercero extrafamiliar, sino un tercero en la familia, un tío consciente que diga, ah caray, esto está medio raro, o el niño me dijo que está siendo abusado, la niña me dijo que la tocaron. Pero, pero esto es grave y se ha visto que va en aumento. ¿Por qué? Porque en el posmodernismo social, en el modus vivendi actual, encontramos que hay una gran tendencia social a desprenderse del cuidado de los hijos. Y muchas veces esto no es que sea, vaya, conscientemente o que digan los padres, no, pues yo no voy a cuidar al niño, ¿no?
yo me voy a deshacer del niño. En algunas ocasiones sí sucede y eso es aún más grave, pero en muchas veces, en- por el ritmo de vida actual, en que el padre, la madre trabajan, en que el padre es profesionista, la madre es profesionista, o simple y sencillamente madre soltera, padre soltero, se desprenden de los niños tratando de trabajar para llevar un sustento a su núcleo familiar y derogan la responsabilidad ya sea a los abuelos, a niñeras, a guarderías o incluso a vecinos o a conocidos. Y esto pone al infante en un lugar de vulnerabilidad total, lo pone en riesgo. ¿Por qué? Porque no lo están cuidando sus padres. Y la sociedad lamentablemente está enferma. No podemos saber qué persona, y tal vez confiamos demasiado en las personas, creyendo que porque es niñero o niñera, que porque está en guardería o está en preescolar, no va a ser abusado, y muchas veces es ahí donde es abusado. O simple y sencillamente porque se lo dejamos al abuelo, a la abuela, al tío, a la tía, al amigo o amiga que consideramos hermanos, no va a ser abusado, y esto no es así. Si no lo cuidan los padres, pues no lo va a cuidar nadie más, o sea, eso es algo lógico. Aparte de que este niño que está siendo um, cuidado por otra persona está sufriendo otro tipo de violencia. El abuso sexual infantil se considera como un tipo de violencia, pero otro tipo de violencia es el descuido o el abandono. Este niño está sufriendo violencia y por lo tanto tiene un síndrome de desamparo y busca atención. Entonces este niño o niña es una presa fácil, está vulnerable. Ajá. Em, Vamos a hablar un poco de las características del abusador. ¿Cómo podemos nosotros hacer para identificar un abusador? No sabemos. La sociedad es una sociedad, lo repito, enferma. Cualquier persona puede ser abusadora. Cualquier tío, hermano, primo, abuelo puede ser un abusador. Hay ciertas características del abusador que son poco definidas y eso nos hace difícil el diagnóstico a nosotros como médicos, pero que sí hay ciertas características. En primer lugar, obviamente una persona que tenga un claro trastorno psicológico, que sea drogadicto, que sea tomador, que sea alcohólico, que tenga dependencias, que sea muy allegado al niño, que trate de siempre, yo lo cuido, déjenmelo a mí, yo lo cuido. Cuidado, cuidado ahí, generalmente es un, un familiar. Los padrastros son abusadores en potencia, personas que tienen obviamente trastornos mentales y personas que han sido abusadas sexualmente. Como lo dijimos hace un momento, muchas de las personas han sido abusadas sexualmente en la infancia. Eh, Hay que pensar mal y como dice el dicho, piensa mal y acertarás. Eh, Vamos a poner un ejemplo. Y este es un ejemplo típico del abusador. Un profesionista que trae un vehículo del año, que usa un traje, un smoking, zapatos de marca, relojes caros, joyas, que tiene 3 hijos pero está soltero. Esta persona es una persona con poco tolerancia a la frustración porque es exitosa. Entonces esta persona generalmente busca cómo sentirse superior y este es un abusador en potencia. Este es un abusador en potencia. El perfil psicológico, psiquiátrico de esta persona es que no admite un no por respuesta y que siempre quiere tener todo controlado y verse superior. Una alteración mental en la que el abusador, valga la redundancia, abusa del niño para sentirse superior. Otras personas que tienen problemas para integrarse a la sociedad, como los sacerdotes, personas que han sido totalmente inhibidas en su sexualidad, en su comportamiento, en su desarrollo, como los sacerdotes precisamente o como las monjas, crean un cierto trastorno en su mentalidad y por supuesto en su sexualidad y son abusadores en potencia. Aparte siempre tratan con niños, son solteros
tienen una sexualidad reprimida, pues estos son los victimarios más comunes y nosotros lo sabemos, pero lo ocultamos. En la sociedad siempre se tiende a ocultar ciertas situaciones. Eh, Tiene mucho que ver la educación social del abusador, en que desde niño, desde chavo, sus padres machistas le han dicho, para empezar les hablan de poligamia, de que las viejas son para abusarlas, y digo viejas porque así lo manifiestan. Las viejas son para abusarlas, mijo, o que fueron violados, o que tienen una educación sexual muy estricta, como las familias que son muy cristianas, muy católicas, que tienen una tendencia a la restricción y que aparte estas doctrinas, como los musulmanes, los cristianos, tienden a denigrar a la mujer, y estas personas crecen con una idea de que el hombre, el masculino, es quien debe tener el poder y puede abusar de una mujer. Siempre se utiliza este término en las familias machistas mexicanas, como vieja, el hombre y la vieja. Y eso, desde ahí estamos mal. La educación está mal. Hay dos tipos de abusadores sexuales: los que son espontáneos, que lo hacen muchas veces por instinto. ¿Qué es lo que pasa? Lo dejan solo al abusador, que es un joven adulto o un adolescente, con su prima o su sobrina, que es una niña puber, que tiene botón mamario, que comienza a tener, a tomar caracteres sexuales secundarios, a desarrollarlos, y de repente, no sé, se bañan juntos y tiene el instinto de tocarla. Pero generalmente este tipo de abusadores lo hace y tiene conciencia de que lo hizo y tiene conciencia de culpa. Es realmente instintivo. Los seres humanos somos animales instintivos, no somos tan desarrollados como se presume que somos. Somos instintivos. Y bueno, hay un sentimiento de culpa y muchas veces hasta aquí se detiene. Pero hay otros abusadores sexuales que se llaman habituales, que incluso llegan a tener la idea de que los niños que ellos están abusando los están provocando, o que les gusta ser abusados, ser tocados, ser estimulados sexualmente. Entonces ahí hay un grave problema. Desde el punto de vista clínico psiquiátrico, las personas no somos responsables de quién nos enamoramos. Nuestra dopamina, serotonina, activa ciertos sistemas encefálicos que nosotros no podemos controlar, y nosotros nos podemos enamorar de cualquier persona. Pero, y esto es lo que manifiestan de repente los abusadores. Hay un caso por ahí de un sacerdote que él, en su declaratoria legal, manifiesta clara y sostenidamente que los niños lo provocaban, que los niños se enamoraban de él y que él estaba enamorado de los niños abusados. Entonces, esta puede ser una defensa, pero bueno, nosotros no somos responsables de quién nos enamoramos, siempre y cuando esa situación sea en un adulto, porque ya cuando cambiamos a un contexto de que se están enamorando de un niño o niña, pues esto ya se considera, dentro de la psiquiatría, se considera totalmente patológico. Vamos de lleno con el juego, con el proceso clínico del abuso infantil. Hay una situación que nosotros llamamos el juego del abuso. ¿Cómo empieza el juego del abuso? Obviamente el abusador siempre busca a sus víctimas vulnerables, o en determinados casos busca el niño que está enamorado de él. Una falsa idea de enamoramiento por parte del niño, que él cree que lo está provocando, de hecho, y comienza este juego de abuso. El familiar, el tío, el vecino, el sacerdote, el cuidador, que empieza a dar regalos al niño, regalitos para ganarlo. Y aparte, si estamos con un niño en vulnerabilidad, como ya lo habíamos manejado anteriormente, el niño empieza a aceptarlos y se empieza a crear un enlace, un compromiso entre el niño y el abusador. Después cambia el juego somos amigos, y los amigos se dan abrazos, los amigos se dan besos, empiezan a tocar al niño, y después puede llegar incluso a la penetración. Hay que tener mucho cuidado aquí en el contexto. Quiero hacer un paréntesis de los besos. Los labios son un órgano erógeno,
Y muchas familias acostumbran a besar a sus hijos en los labios. Cuidado con esto. Esto es un órgano erógeno y puede causarle un trastorno psicológico, psiquiátrico al niño, una falsa idea o una perturbación del pensamiento, del carácter y del comportamiento, porque de niño sus padres lo enseñaron a que se besan en la boca. Cuidado con esto. Bueno, después de la fase del juego del abuso, viene la fase del secreto. El niño está callado. ¿Por qué el niño está callado y por qué no dice que ha estado siendo abusado? Son muchos factores que llegan hasta el punto de lo absurdo, de lo aberrante y de lo tonto, de lo bobo, vaya, de lo grotesco. ¿Por qué está callado el niño? Siempre el adulto le enseña al niño a que debe obedecer a los mayores. Entonces, esto lo sabe el abusador. Y el abusador, una vez que ha abusado del niño, que está abusando del niño, le dice, te tienes que callar. Tienes que hacer lo que yo te diga porque le tienes que obedecer a los padres. Si nosotros desde pequeños les inculcamos que a todos los adultos les tienen que obedecer, cuidado, estamos haciendo muy mal. Porque no todos los adultos son buenos, son personas buenas. Entonces, cuidado con eso. Eh, la educación sexual eh, hacia el niño eh, es un punto crucial en estos casos. ¿Por qué? Porque los niños luego crecen con una culpa, tienen una culpa de que los genitales son órganos malos, que no se los deben tocar, porque aparte, si estamos en una sociedad que es católica, que es cristiana, si se tocan se van a ir al infierno, o cosas tan tontas, tan estúpidas. En la actualidad, en pleno posmodernismo, encontramos esto. No te toques porque eso es malo, porque es sucio. Entonces la educación de que tienes que obedecerle y que aparte tus genitales son malos, el niño se va a quedar callado porque él se siente culpable, se siente sucio. Eh, y la otra cosa, tratar de ocultarlo. ¿Por qué? Cuando el niño le manifiesta a un familiar, a su madre, generalmente es a quien le dicen, que está siendo abusado, la madre trata de a toda manera, a toda forma, de evitar que esto salga del núcleo familiar. No vayas a decir qué van a decir de ti. O incluso no le creen. ¿Por qué? Porque al niño no se le cree al adulto. El niño manifiesta que ha sido abusado. La madre va y le pregunta al tío, por ejemplo, oye, que estás abusando. Ah, no, ese niño es un mentiroso. Ese niño no está diciendo la verdad y terminan castigando al niño. Entonces el niño sigue siendo abusado y aparte se mantiene callado. Viene después una fase que nosotros le llamamos atrapamiento, y esto es una obediencia condicionada. ¿Por qué? Porque ya está siendo manipulado. Si no te dejas tocar, te voy a pegar. Si no te dejas tocar, le voy a decir a tu mamá que estamos portándonos mal y te van a pegar. Y el niño que ya ha sido castigado, que ya ha sido golpeado, bueno, pues se calla, tiene una obediencia condicionada a esto y aparte tiene esa idea de que pues los genitales son sucios. ¿Cómo voy a decirle a mi mamá, a mi papá, a mi tutor que estoy siendo tocado? Pues que eso es sucio y aparte me voy a condenar al infierno, por ejemplo. Pues no lo dicen y empieza a tener un atrapamiento y ahí es donde el abusador ya obtuvo eso, ya lo tiene cautivo. Hay otra situación, otra fase que se llama bloqueo, es donde el niño trata de olvidar esto e incorporarlo a su vida diaria. ¿Por qué? Porque no lo voy a decir, porque soy sucio, porque me están tocando y eso es sucio, eso es malo y pues vaya, regresamos a la situación eh, religiosa, en donde el niño, Dios te va a castigar, ¿no? O me voy a condenar, Dios me va a castigar si digo, y tienen una culpa. Entonces tratan de olvidarlo y lo adhieren a su vida diaria. O sea, simple y sencillamente se dejan abusar para no ser lastimados, para no ser castigados y para guardarse la vergüenza de decirlo. Esto es en las fases de abuso. Tal vez voy un poquito rápido para hacer este video más corto. Ya posteriormente podremos hablar. Que quien tenga la curiosidad de hacerlo conmigo, pues ahí por ahí les dejo el enlace. Pero bueno,
vamos a pasar a las señales de un niño abusado. ¿Cuál es un niño abusado? ¿Qué señales hay de señales de abuso? Se maneja en cualquier libro de psiquiatría, en cualquier manual, algunos datos clínicos del niño abusado, pero tenemos que tener cuidado con esto. Eso se lo vamos a dejar a los clínicos. Si nosotros somos médicos, somos psicólogos, somos algún personal de la salud, enfermeros, y detectamos esto, bueno, hay que hacer el tratamiento o la derivación pertinente. Pero para la sociedad en general, ¿cómo podemos nosotros tener una señal de abuso? En primer lugar, si un niño nos dice que está siendo abusado, hay que creerle. ¿Por qué? Porque un niño te va a mentir de que no se quedó con el cambio de las tortillas, o de que sí hizo la tarea o algo así. Pero en los niños que están siendo abusados generalmente no te van a mentir sobre que su tío, su abuelito, su vecino los tocó, porque no, esto, generalmente los niños pues no mienten en esto. Hay que creerle en primera instancia. Otra cosa, un cáncer de la actualidad, una herramienta muy útil, pero un gran cáncer en la actualidad, es el acceso total al internet. Puede ser que los niños abran una página pornográfica o una página donde haya información de esto que llamamos fake, y encuentre esta información y diga, ay, es que a mí me tocaron, igual que en el video de fulanito. Bueno, hay que indagar un poquito ahí y hay que tener cautela. Los niños que tienen ataques de ira, que están deprimidos, que tienen miedo a una persona o que tienen demasiado apego a una persona, que tienen miedo a acudir al catecismo, a la escuela, a la guardería, eh, y que tienen miedo, que preguntan sobre las condenas al infierno, sobre los castigos de Dios, cuidado, ahí está sucediendo algo. Normalmente un niño no tiene cuestionamiento sobre esto, a menos que esté siendo manipulado psicológicamente o que esté siendo abusado como tal. Eh, Obviamente a los niños no se les debe hablar, se les tiene que dar una educación sexual adecuada y no hablarles sobre el sexo abiertamente. Ni cuidado con esto. Hay muchas familias en las que no se cree que abuso sexual sea también psicológico y se practican relaciones sexuales frente a los niños. O sea, duermen en el mismo cuarto y tienen relaciones sexuales. En la noche el niño se despierta y está viendo el acto sexual entre los dos adultos, y esto es un abuso sexual porque le puede crear un trastorno, una perturbación mental al niño, y su mente no está preparada y le puede crear traumas. Eh, los niños que tienen información sexual, por ejemplo, si somos maestros, somos médicos, y el niño tiene comportamientos sexuales, vaya, el niño de 5 años en el jardín de niños habla abiertamente sobre la sexualidad, hace insinuaciones sexuales a la maestra, a las alumnas, o la niña que se levanta la falda, baila y dice cosas sexuales. Ahí hay que tener cuidado porque ahí puede estar siendo víctima de un abuso, y no muchas veces ni siquiera está siendo tocada. Hay niños que hablan de posiciones sexuales y esto es porque ven a los padres tener relaciones sexuales. Hay que tener cuidado con esto. ¿Qué hacer como forma de prevención? Bueno, una educación sexual adecuada. ¿A qué me refiero con educación sexual adecuada? Obviamente a los niños, como antes lo mencioné, no vamos a hablarles abiertamente sobre el sexo. No les vamos a decir, mira, esto es tu vagina y este es el pene sirve para penetrar la vagina y tener una excitación sexual y un acto sexual. No, cuidado con eso, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de una educación sexual adecuada. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con que los familiares, a nosotros mismos nos pasó, no te toques ahí porque eso está sucio, niño cochino, te van a salir pelos en la mano, se te va a caer? O que le llaman a los genitales el pájaro, el pito, a la cucaracha, la burra, la araña, el mono, el chango, todo este tipo de cosas que son absurdas, que llegan a la fase de lo grotesco, vaya. La educación sexual tiene que ser adecuada, hablarle a los genitales como tales, genitales, así como les decimos, esta es tu cabeza, estas son tus orejas, estos son tus ojos, tu nariz, estas son tus manos, tus brazos, este es tu pene, estos son tus testículos, esta es tu vulva. Eh, Exactamente se tienen y a no crear esa idea en nuestros niños de que los genitales son malos,
Simple y sencillamente, o sea, tampoco hay que darles la importancia como que esta es tu vulva y es tu tesoro y por favor es un pecado que te toques. No, es tu vulva y ya. No se les tiene que dar una sobrevaloración, un interés demasiado, porque caemos pues ahora sí que a lo obsesivo, sino simple y sencillamente son tus genitales. Ni son buenos ni son malos, es igual que tu ojo. Hay que cuidarlo. Eh, hay que informarle a los niños, aunque sean pequeños, sobre el abuso sexual. Obviamente no les vamos a dar una plática eh, sobre lo que es el abuso sexual con grandes tecnicismos. Sí, simple y sencillamente, y basta y sobra, como se dice, de decirles, oye, cuando una persona, sea quien sea, te esté tocando tus genitales, tu pene, tu ano, tus pezones, tu vulva, eso se llama abuso sexual y no está bien. Tienes que decirle que no te haga eso y correr a decirme a mí, a tu papá, a la maestra o a quien te está cuidando. Y si alguien de ellos te está tocando, decirle, no me toques mis genitales. eh, hay una situación educacional también y tenemos que tener cuidado de en nuestra familia no hacer un abusador sexual. ¿Por qué? Muchas veces los papás, y yo lo he visto mucho en mi campo clínico, que los papás les hablan a los niños varoncitos sobre lo macho que son, sobre las mujeres como un objeto, como lo decía anteriormente, se refieren a la mujer como viejas o como vulgarmente se dice como putas, y que las tienen que abusar sexualmente, que las tienen que utilizar, que tienen que tener muchas novias, que tienen que tener sexo para ser hombres, y esto crea un morbo sexual, esto crea una prohibición, y no te toques ahí, y no hagas esto, y eso es sucio, y por el otro lado, esto es lo que se tiene que hacer para estar en onda, para ser una persona que es casi como ejemplar, lo manejan así las sociedades machistas, pues van a crear un morbo en el niño que cuando sea un puberto, un adolescente, aparte de que su actividad sexual o sus hormonas crean un hiperlíbido, aparte tienen esta educación errónea que les va creando un morbo y que son abusadores sexuales en potencia. Entonces tenemos que tener nosotros como padres de familia, como educadores sociales, un cuidado con el abuso sexual. Y en el dado caso de que el niño nos diga, estoy siendo abusado, me tocaron, hay que creerles. Y si nosotros detectamos un niño que está siendo abusado, hay que denunciarlo. Hay que solicitar una valoración médica, una valoración psicológica, una valoración psiquiátrica. Esto ya es por el médico y hay que investigar, hay que pensar mal, porque la sociedad está podrida, la sociedad está corrompida, la modernidad